Bueno, tengan todos buenas tardes. Los que nos están viendo por internet, le damos la más cordial bienvenida y igualmente los que están aquí presentes. El tema que vamos a hablar en el día de hoy es un tema bastante psicológico, está relacionado con el trabajo que debemos realizar en este camino espiritual. Y este tema está basado sobre un capítulo del libro de Psicología Revolucionaria del maestro Samael Aun Weor, que es sobre el publicano y el fariseo. Antes que todo debemos comprender que esta conferencia en ningún momento pretende señalar a nadie. Nosotros no señalamos ningún tipo de religiones, sencillamente lo que aquí se explica es para que cada uno a nivel personal reflexionemos sobre nuestro estado psicológico, sobre nuestro trabajo. Y de igual manera, el tema de hoy también es precisamente para ayudar a todos los hermanos aquí presentes y los que nos ven por internet en comprender realmente la doctrina del trabajo y de esta manera poder avanzar en estos estudios. El Maestro Jesús, él entrega muchas parábolas detrás de esa simbología y esas cosas que él dice a través de la Biblia, pues hay muchos mensajes ocultos que desafortunadamente nosotros los seres humanos la interpretamos, razonamos sobre ella, la comparamos y emitimos un concepto, lo que a mí me parece. Pero como dicen los sabios, detrás de la letra muerta está la luz que da la vida. Entonces vamos a tratar de descorrer esa letra muerta y vamos a tratar de ver qué hay más allá de esas parábolas que habla el Maestro Jesús. Ante todo sabemos que la gnosis está contenida en la misma Biblia. El libro sagrado de los gnósticos es la Biblia, pero velada. El maestro Samael pues descorre ese velo y le entrega a la humanidad realmente las claves que le permite al discípulo a comprender de una forma más clara y objetiva realmente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Hablando un poco sobre la parábola del fariseo y el publicano, pues dice el Maestro Jesús que dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba de la siguiente manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y señalaba al publicano diciendo: no soy como ese publicano. Estando lejos de él el publicano, pues no podía mirar al cielo de la vergüenza y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Dice el Maestro Jesús que este último, pues al regresar a su casa, regresó justificado, porque todo aquel que se enaltece será humillado y todo aquel que se humilla será enaltecido. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo de sí mismo?
nosotros en nuestro interior tenemos una cantidad de agregados que generalmente ese fariseo dentro de nosotros mismos nos hace ver las cosas de la vida como una forma fantasiosa, nos autoengañamos y generalmente no hemos descubierto esos yoes de fariseo que tenemos. Y eso se da en todas las corrientes. El ego, como siempre ha dicho, pues se viste con la túnica de la santidad y se cree bueno, se cree santo, se cree bondadoso. Y en cualquier momento nosotros actuamos como esos fariseos porque lo tenemos dentro de nosotros. Son yoes que ante el público aparentamos bondad, aparentamos misericordia, pero en el fondo, pues sencillamente estamos llenos de enemistades, de lujuria, de odio, de miedo. Y se esconde tanto el delito en uno mismo, eso yo es fariseo, que lo justificamos señalando a otros. En cualquier momento decimos, Señor, te doy gracias porque pertenezco a este grupo y no soy como los demás que están equivocados. Otros dicen, gracias a Dios, pertenezco a este grupo porque los demás no trabajan. Aquí sí se trabaja. Otros dicen, Señor, te doy gracias porque llegué a este grupo donde sí hay la auténtica enseñanza, la auténtica gnosis, donde se practica la verdad la gnosis. O sea, ese yo fariseo siempre señala a los demás y siempre piensa que él está en lo mejor. O sea, dice el maestro Samael que el ser humano, su vida, no así, siempre crea una base, pero que esa base generalmente no es sólida. Y nosotros siempre nuestra vida la sostenemos con esa base, como el prestigio, como la religión, como el título, el apellido. O sea, no queremos ver realmente nuestra propia miseria interior. Cuando el ser humano su vida la soporta sobre esa base, y que cuando se le quita todas esas bases en las cuales soporta la vida del ser humano, pues da lástima. Nosotros nos sentimos orgullosos o soberbios porque pertenecemos en tal o cual apellido, porque estamos en tal o cual religión, porque vivo en tal o cual barrio o título, etcétera, etcétera. Quítele a la humanidad todo eso. Yo siempre reflexiono en lo siguiente. Hasta ahora nosotros estamos bien porque no nos han tocado. Falta que uno le toque algo y enseguida reniega de Dios. Nosotros estamos bien porque de una u otra manera tenemos la comida, el techo, el vestido, tenemos el trabajo, pero que se nos quite todo eso. ¿En qué queda la humanidad cuando se le quita todo eso? Imaginemos que a usted le digan, a partir de mañana,
usted está vivo, o sea, hasta el día de mañana usted está vivo, ¿qué pensaría? ¿Qué haría? ¿Tiene vida hasta el día de hoy? ¿Qué podíamos hacer? Todo eso que nosotros nos creíamos, que éramos súper fuertes, todos esos títulos, casas, vanidades, religiones, parece que el castillo de naipes se cayera. Porque todas esas cosas que creíamos que era la vida, de pronto nos damos cuenta que de nada nos ha servido. Porque nuestra vida la apoyamos sobre bases huecas. También psicológicamente hablando, existe en nosotros el complejo de más, de creerse más que las demás personas. Y eso es propio de orgullo, soberbia. Entonces, soy el mejor que los demás. Ese complejo de más, dice el maestro Samael, no nos deja avanzar espiritualmente. Todo aquel que se crea sabio, vuélvese ignorante. Porque Dios le da la sabiduría al humilde y se la niega a los soberbios. Ese complejo de más es propio de aquel soberbio que no puede alcanzar la sabiduría. La conciencia jamás señala, se cree más que los demás. La conciencia es la conciencia. Fuera de él, independientemente, lo que mantiene embotellada nuestra conciencia está el ego. Ese que se cree más grande, más sabio, más inteligente, más ilustrado e inclusive más humilde, más pobre, más miserable. Todo eso son los mismos aspectos del ego. Porque tiene sus dos partes. En alguno más sabio, en el otro más ignorante. Y algunos se sienten orgullosos de sabiduría y otros se sienten orgullosos de su propia ignorancia. Pues creyendo que siendo así ignorante le agrada a Dios. No hemos comprendido los aspectos del yo. Todos los, digamos así, el sofisma que nos muestra nuestro agregado para mantenernos la conciencia dormida. Cuando nosotros queremos avanzar en estos estudios, lo primero que uno debe hacer es aprender a respetarse a sí mismo. Cuando uno aprende a respetarse a sí mismo, aprende a respetar los demás grupos y a las demás personas. Cuando uno aprende a autoseñalarse, entonces comprende que no se debe señalar a los demás. Cuando uno se da cuenta de su propia miseria interior, entonces descubre la necesidad de entregar la sabiduría para que los seres humanos también puedan descubrir su propia miseria. Las demás personas es el espejo en el cual nosotros debemos de mirar para mirarnos hacia adentro, para descubrir nuestro interior, qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos hace falta. Pero como tenemos un yo fariseo, no queremos mirar hacia adentro, no queremos mirar nuestra propia miseria y se justifica mirando la miseria de las demás personas. Ese yo fariseo nos hace sentir más grande, más sabio, más inteligente. El yo fariseo es soberbio y obviamente un discípulo con soberbia jamás puede avanzar en estos estudios. El primer paso para estos estudios es la humildad. Nosotros debemos ir cultivando en nuestro corazón eso que es de la conciencia que se llama la humildad. Y para nosotros poder cultivar la humildad, tenemos que desintegrar
ese orgullo y esa soberbia que tenemos por dentro, que hace que señalemos a otro grupo, a otras personas. El mensaje del publicano y el fariseo, generalmente cuando lo leemos, lo que hacemos es que comparamos nuestros grupos, nuestros conocimientos con los demás y actuamos igual que ellos, porque empezamos a decir que pobrecitos, todos son fariseos, todos son hijos del demonio. Pero nunca nos miramos a sí mismos, buscar en nuestro interior dónde habita ese fariseo en cada uno de nosotros. El Maestro Jesús dice, hipócritas fariseos. O sea, de una u otra manera, todos tenemos un ropaje, una máscara. Mostramos la parte amable y escondemos la parte oscura de nosotros. Pero como la escondemos tan sutilmente, se la vemos a otros. Cuando nosotros realmente vamos a sentir el horror de vernos como es y el horror de lo que realmente somos. Entonces, siempre nosotros en este trabajo, mientras exista ese complejo de más, mientras existe ese complejo de sentirse superior, mientras usted piensa y siente que su religión es la mejor, da dolor ver, escuchar, porque uno en este camino, como dice, uno atrae, y todo el que está en estos caminos esotéricos se encuentra con seres de este camino. Y da lástima ver o escuchar a muchos hermanos que dicen, no, yo gracias a Dios estoy en ese grupo porque ahí sí se predica, sí se practica la auténtica gnosis. Ahí está actuando el fariseo, ahí no habla la conciencia. ¿Qué es la auténtica gnosis? A veces nosotros creemos que la auténtica gnosis la tiene aquel señor que habla muy bonito de la conferencia, o la tiene aquel señor que tiene ciertos poderes, porque es clarividente, o tiene aquel señor porque él tiene el don de sanar. Creemos que ahí está la auténtica gnosis. Dice el maestro Samael, equivocado sincero, que ni siquiera sabe que no sabe. Cuando hablamos de gnosis, no estamos hablando de algo externo, de aquel o cual o tal señor o tal grupo. Estamos hablando es de un trabajo. Cuando hablamos de algo auténtico, estamos hablando de algo que cada quien particularmente ha vivido por sí mismo. No el reflejo de alguien, lo que haga alguien. Tú puedes estar en la auténtica gnosis sin que asista a ningún grupo, porque la gnosis es un trabajo que debemos realizar. Y solamente nuestro ser, cuando le damos la oportunidad a nuestra conciencia que actúe, ella sí puede entrar en los estudios esotéricos de la gnosis. Es un trabajo individual. Y para esto tenemos que ser humildes. Nunca debemos señalar a nadie. Me acuerdo una vez, estando en un centro de conferencia, y llegó un señor que él estaba en los estudios gnósticos, pero pertenecía a otra escuela. Y el hombre puso a escuchar la conferencia. Y pues mi persona también estaba escuchando la conferencia. De repente, cuando terminó la conferencia y empezó la sesión de preguntas y respuestas, el señor empezó a preguntar para ridiculizar al conferencista. Y empezó a hacerle preguntas, o sea, lo quería
arrinconar. Bueno, el conferencista pudo en una forma muy sutil salirse. Y el hombre después se acercó a mí y me preguntó, ven acá, ¿por qué tú no me explicas más sobre la gnosis? Entonces ahí más o menos le expliqué en forma literal. Sin embargo, me dijo, yo trabajo en tal parte, ¿por qué no vas allá para que me explique bien la gnosis? Y, bueno, está bien. En cualquier momento, estando por el centro, me acordé del Señor y fui donde Él estaba. Cuando llegué donde estaba Él, que Él enseguida me identifica, mi sorpresa fue que apenas Él me ve, empieza a hablar tantas cosas feas de aquel señor que estaba editando la conferencia que fue. Y me dijo, ese tipo es un ladrón. Yo estoy en un grupo donde realmente hay honestidad. Te invito para que vaya. A mí me llenó de sorpresa lo que me dijo ese señor. Posteriormente me puse a reflexionar sobre ese evento y me dije a mí mismo, la gnosis habla o enseña que el discípulo debe realizar un trabajo de la desintegración de nuestro propio ego. Cuando el ego se desintegra, se libera la conciencia. Me pregunté a mí mismo, eso que habla el Señor de decirle que este es ladrón, ¿será que en él actuó la conciencia o actuó el ego dentro de él? Sencillamente me dije, no, si un discípulo que está en unos caminos gnósticos se pone a señalar a otro como ladrones, significa que él nunca ha trabajado sobre sí mismo. Porque la conciencia no señala, he ahí el yo fariseo. Decir que este grupo es el mejor. ¿Yo qué voy a hacer allá? A la final, el problema no es ni allá ni acá. El problema es de conciencia. El problema es de trabajo individual. Y desafortunadamente, en todos los grupos se dan esa serie de eventos. Hay un debate religioso. La gente se lucha, se tira unos con otros. Se sube y empieza a difamar contra otros grupos. Los rotulan de brujo ignorante. Ese yo fariseo resplandeciente toma un micrófono y dice, esta es la auténtica religión. Aquí sí se predica la auténtica verdad. El yo fariseo se viste con la túnica de la santidad y nos hace convertir en ciego, guía de ciego. Aparentamos ante las multitudes una santidad, pero nos convertimos en esos ciegos que guían a aquella persona que está ansiosa de un conocimiento espiritual y en vez de abrirle la puerta, le cierra la puerta porque nunca ha aprendido a trabajar sobre sí mismo. El maestro Samael
en el libro Psicología Revolucionaria, que es la síntesis. Él escribió tantos libros, pero al final, todos los escritos del maestro Samael son temas altamente psicológicos, donde le enseña realmente que el trabajo y la transformación del hombre se obtiene a través de 3 factores. Tenemos que morir, tenemos que conservar nuestras energías sexuales, tenemos que sentir amor por la humanidad. Y señalar a alguien, a otro grupo, no significa amor. Se aleja uno de su padre, porque el padre siempre representa la verdad. Nosotros no tenemos autoridad para señalar a nadie. No podemos mentir, porque nos alejamos de nuestro real ser. Entonces cometemos ese delito de permitir que esos yoes de fariseo constantemente se apodera de esta máquina humana. Utiliza el centro motor, el centro intelectual, el centro instintivo emocional para emitir sus conceptos, y en vez de dar luz, le oculta la luz a la humanidad que sufre. El trabajo empieza con uno mismo. Tenemos que ir descubriendo en nuestro interior esos yoes fariseos. Yo me lo he descubierto y constantemente se manifiesta. Hay que reconocer su propia miseria interior. Por eso dice el Maestro Jesús, este último llegó a su casa justificado. Y el Maestro Jesús también menciona, yo no he venido aquí para traer o para buscar personas justas, sino pecadores. Porque todo aquel que se crea justo, todo aquel que se crea sabio, todo aquel que se crea que hace las cosas bien, entonces, ¿para qué va a la religión? Si precisamente uno busca de Dios porque ha descubierto que en su interior somos ladrones, somos mentirosos, somos adúlteros, somos envidiosos, codiciosos, el reconocer nuestra propia miseria, pues nos da la fuerza y la necesidad de trabajar sobre esas cosas. Mientras el ser humano se crea salvo, se crea bueno, se crea bondadoso, jamás va a cambiar. Cuando alguien reconoce que realmente tiene una cantidad de elementos que le amarga la vida y que le amarga la vida a otras personas, esa comprensión le da la fuerza a buscar el medio cómo poder desintegrar eso de su interior. Nosotros siempre debemos comprender a nivel de psicología que debemos de analizar o de estudiar qué es lo que no nos gusta de la otra persona. Porque la demás persona es el espejo en la cual nosotros vamos a aprender a conocernos a sí mismos. Siempre he dicho y he mencionado que la humanidad, las adversidades de la vida, es nuestro entrenador. Venimos aquí a esta vida, tenemos un cuerpo físico para entrenarnos, para liberarnos. Por ejemplo, si nosotros vemos que la vecina es extremadamente orgullosa, prácticamente su vecina es el espejo donde tú te estás mirando tu propio orgullo.
No es señalando a la vecina como tú puedes modificar y llegar a Dios, sino que ella te está mostrando lo que debe trabajar sobre ti misma, es orgullo. Cuando tú ves a alguien y de pronto le coge rabia porque es extremadamente iracundo, esa persona, eso que tú le ves a esa persona, es sobre lo que tú debes trabajar sobre tú misma. Ella lo que te hace es un favor de hacer, de que tú descubras dentro de ti lo que tú ves en él. Muchos amas de casa dicen, yo le doy gracias a Dios porque no soy como aquella vecina, le es infiel al marido. Sale en la calle mal vestida, se sonríe con todo el mundo y ella se cree una santa. Posiblemente aquí ella se porta bien, le es fiel al marido, no se ríe con todo el mundo, pero el hecho de vérselo a aquella es porque ella está cargada de eso por dentro. En cualquier momento puede aflorar. El hecho de verse a alguien, verla así de esa manera y cogerle rabia por eso, tenemos que buscar adentro por qué tengo que cogerle rabia a esa persona. ¿Cuál es la razón por las cuales yo siento antipatía por esa persona? Porque estamos cargados de eso. Detrás de esa falsa macedumbre se esconde el sicario, se esconde la prostituta, se esconde el ladrón. Detrás de ese ropaje aparentemente hermoso se esconde el delito. Pero ese yo fariseo nos disfraza. Tenemos que reflexionar sobre esas cosas. ¿Por qué acusamos a los demás como ladrones? ¿Con qué autoridad? ¿Acaso nosotros nunca hemos robado? ¿Nunca hemos robado? ¿Por qué acusamos a los demás como adúlteros? ¿Será que nosotros nunca hemos sido adúlteros? ¿Por qué acusamos a los demás como criminales? ¿Será que nunca hemos matado a nadie? Si nosotros nos metemos en la profundidad de nuestra mente y subconsciente, nos damos cuenta que en nuestro interior hay una legión de criminales. Pero ese fariseo, ante el público, esconde esas cosas. Nosotros escondemos esas cosas. No queremos ahondar en el trabajo. Nos sentimos honrados y por debajo estamos robando a las demás personas. La ponemos a hacer cosas para lucrarnos. Vendemos cosas. Negociamos con las cosas espirituales. Y sin embargo predicamos la honradez. Hablamos y predicamos la necesidad de ir cultivando la humildad. Sin embargo, nos sentimos soberbios diciendo que esta es la auténtica religión y predicando la humildad. Por eso, pues se dice que la gnosis vive en los hechos. ¿Cómo podemos determinar un discípulo gnóstico? Porque en la actualidad hay muchos pseudo-gnósticos. Un discípulo gnóstico no se determina
por lo que habla, ni su brillantez intelectual, porque se puede aprender todos los libros del maestro de memoria y lo explica perfectamente y con una voz melodiosa, con una cara de mansedumbre. Un discípulo gnóstico se mide en los hechos, en su vida ordinaria. La gnosis se refleja en el trabajo, en su casa, en la calle, en su verbo, en sus acciones, no el librerío que tiene en su intelecto, ni en un ritual, ni en una liturgia, porque saliendo de ese ritual y liturgia, fuera de ahí, surge esos yoes escondidos del subconsciente y hacen cosas que no deben de hacer, piensan cosas, desean cosas, emite energía y contamina, porque está cargado de egos. Entonces, prácticamente, reflexionemos sobre estas cosas y vamos a ser un poquito más sinceros con nosotros, más honestos con nuestro ser y tratemos de reflexionar sobre nuestro propio yoe fariseo. Hasta aquí mis palabras. Si tienen alguna inquietud referente a este tema, pueden hacerlo. Si no hay pregunta, entonces a todos les doy gracias por su atención. Lo que nos sintoniza por internet, muchísimas gracias por su atención. Espero que este tema le hayan permitido reflexionar sobre su trabajo psicológico. Repito, esta conferencia no está dirigida para señalar a ningún tipo de religión, sino para señalar nuestro propio comportamiento individual para nosotros poder alcanzar algún día la liberación. Para todos, paz inverencial.